La voz del conde resonó por la galería del palacio como estrondo de trueno, que parecía sacudir hasta los mismísimos cimientos de la estructura arquitectónica. Su dedo extendido apuntando directamente hacia el niño de 8 años que jugaba despreocupadamente en los tapetes de seda importada de Italia, niño de cabello rubio y ojos verdes que representaba todo lo que el conde había planeado sistemáticamente destruir. «¡Este niño será mi esclavo!», gritó con crueldad que contenía tono de proclamación solemne, como si estuviera emitiendo sentencia legal en lugar de simplemente amenazando a criatura indefensa. El grito cortó el aire de la mansión como cuchillo atravesando tela fina, causando que criados en corredores cercanos se alejaran instintivamente, percibiendo que en aquel momento algo fundamental había sido quebrado en estructura de poder que había caracterizado al Palacio Vasconcelos durante décadas. Mientras la condesa Matilde permanecía congelada en la puerta del escritorio, su cuerpo inmóvil en shock de escuchar a su marido pronunciar en voz alta algo que ella había temido durante años que finalmente sería articulado, el conde continuó avanzando hacia el niño con determinación que sugería que sus palabras no eran amenaza vacía, sino manifestación de plan que había estado formulando meticulosamente durante semanas o quizás meses. «A partir de hoy, trabajará en la cocina», pronunció con tono que era casi instructivo, como si estuviera delegando tareas administrativas a empleado en lugar de condenando a su propia descendencia a esclavitud. «Dormirá en la senzala, será tratado como lo que verdaderamente es, propiedad mía, no sangre mía». Las palabras fueron cortantes, cada una diseñada deliberadamente para causar máximo daño, para transformar en un instante la identidad completa del niño de hijo legítimo a propiedad descartable. La condesa Matilde finalmente rompió su parálisis y corrió hacia el niño, abrazándolo instintivamente, su cuerpo colocándose como escudo físico entre el conde y la criatura, que ambas sabían que era en realidad hijo biológico del conde, aunque oficialmente era registrado como hijo legítimo de Matilde. El gesto de Matilde fue exactamente lo que el conde había estado buscando provocar. La reacción emocional que confirmaba su sospecha de que el niño era objeto de amor obsesivo de Matilde, que la criatura había sido transformada en razón de existencia de la mujer durante 8 años desde nacimiento. Pero entonces Matilde susurró, palabras que transformaron completamente dinámicas de poder que habían caracterizado el matrimonio durante los 10 años desde que ella y Rafael se casaran. «Si haces eso, revelaré la verdad en la plaza pública, y todos sabrán que este esclavo es tu propio hijo con mi hermana, y que tú mismo lo registraste como legitimado hace 8 años». Las palabras salieron en tono que era casi tranquilo, cual si Matilde estuviera simplemente diciendo verdad que era obvio para todos, pero en realidad estaba enunciando amenaza existencial que tenía capacidad de destruir completamente la reputación, el estatus social y posiblemente la libertad del conde en contexto de sociedad donde tales revelaciones tenían consecuencias legales y sociales devastadoras. El conde empalideció visiblemente, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera sido drenada en instante. Sus ojos se enfocaron en Matilde, con expresión de hombre que finalmente comprendía que había cometido error de cálculo monumental, que la mujer que había instrumentalizado durante 10 años, mediante arranjo más perverso, no era sumisa como él había asumido, sino que poseía conocimiento que podía ser convertido en arma con poder devastador. En aquel momento, en aquella tarde de septiembre de 1878, en el Palacio Vasconcelos del Vale do Paraíba Paulista, la verdad sobre un niño que el conde había intentado transformar en esclavo
Emergió con violencia que cambió para siempre las dinámicas de poder que habían sostenido la familia durante casi una década. Antes de continuar revelando cómo una amenaza de verdad cambió destino de un niño y destruyó imperio de mentiras que había sido construido sobre cuerpos de mujeres y descendencia ilegal, queremos saber, ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo ahora mismo? Escribe tu ubicación en los comentarios. Estas historias del Brasil imperial sobre cómo patriarcado no solamente oprime a mujeres, sino que corrompe hasta los lazos más fundamentales de familia. Sobre cómo verdad, articulada en momento estratégico, puede destruir estructuras que parecían inquebrantables. Resuenan universalmente porque tocan verdades incómodas sobre cómo poder absolutista se construye sobre mentiras. Tu comentario nos ayuda a entender que no estamos solos en creer que estas historias importan. La condesa Matilde, quien durante 10 años había permanecido en estado de disociación cuidadosamente cultivado, que le permitía funcionar como esposa de aristócrata, mientras su psique se fragmentaba, bajo peso de realidad del arranjo matrimonial que le había impuesto el conde, finalmente había encontrado voz. Durante una década, ella había sido instrumentalizada de manera que desafiaba comprensión normal, casada con hombre que durante años nunca la tocó maritalmente, porque su propósito era que la criatura naciera de la hermana, no de ella, pero que la mantenía en cárcel dorada de palacio, observada constantemente, medicada con láudano para calmar sus nervios y culpabilizada por su propia infertilidad como si fuera falla moral. Pero cuando Matilde vio al conde intentar transformar a Teodoro en esclavo, niño que ella había criado durante 8 años, que la llamaba mamá, que dormía en cama de seda en cuarto adyacente al suyo, algo en ella se rompió de formas que también la reparó. Comprendió en ese instante que su silencio había permitido todo lo que había sucedido. El arranjo original con Francisca, la mentira sobre paternidad, la vida paralela de Teodoro que era simultáneamente hijo legítimo y bastardo. Su silencio había sido complicidad, aunque complicidad forzada bajo circunstancias de poder desigual casi absoluto. El conde, después de recuperarse inicialmente del shock de la amenaza de Matilde, intentó recobrar compostura que había caracterizado su comportamiento durante 8 años, donde nadie en sociedad externa había cuestionado nunca la legitimidad de Teodoro. «Tú no te atreverías», pronunció con tono que combinaba certeza de hombre habituado a obediencia con elemento de duda, que revelaba que precisamente dudaba que Matilde permanecería callada. La exposición destruiría tu propio nombre. Serías rechazada por toda sociedad. Morirías como mujer divorciada, sin recursos, sin hogar, sin honor. Pero Matilde, en gesto que demostró que había estado pensando a través de exactamente estas consecuencias durante los 8 años de silencio, respondió con tranquilidad que era más aterradora que cualquier furia podría haber sido. He pensado en eso. Durante 8 años. He aceptado ese precio hace mucho tiempo, porque es precio menor que permitir que transformes a este niño en esclavo para satisfacer tu odio. Y porque mi hermana Francisca también merece que la verdad sea conocida, que ella no fue retiro espiritual, sino que fue usada para producir el hijo que tú no conseguiste conmigo. La historia que había llegado a este punto de ruptura había comenzado 10 años antes, en 1868, cuando el conde Rafael de Vasconcelos, entonces con 42 años y recién casado con la joven Matilde de Albuquerque, de apenas 18 años, había confrontado problema que se convirtió en obsesión que lo consumiría durante la siguiente década. Su esposa legítima no conseguía engravidar. 2 años de matrimonio habían pasado sin manifestación alguna de embarazo,
sin señal de que Matilde estuviera cumpliendo su función reproductiva como esposa de hombre de élite cafetera. Los médicos consultados ofrecían explicaciones que eran simultáneamente científicamente absurdas y socialmente devastadoras, que Matilde probablemente era estéril, que su sistema reproductor estaba mal formado, que era defecto de nacimiento que no podía ser remediado. La presión familiar sobre Matilde era absolutamente implacable. El conde, quien provenía de línea de Vasconcelos, que había gobernado la región durante generaciones, necesitaba heredero legítimo cuya legitimidad fuera indisputable. Sin hijo, su patrimonio eventualmente pasaría a sobrinos distantes, transformando la herencia Vasconcelos en dispersión, que el conde consideraba traición al legado familiar. Pero más allá del cálculo puramente patrimonial, la infertilidad de Matilde era interpretada por toda la sociedad como evidencia de su insuficiencia como mujer, como falla moral que la marcaba con vergüenza pública que no podía ser lavada sin importar cuánta riqueza o posición social poseyera. Matilde vivía en estado de ansiedad constante que gradualmente se transformó en depresión profunda. Era medicada regularmente con láudano para acalmar los nervios, sustancia que la dejaba en estado de semiconsciencia durante horas, incapaz de procesar completamente la realidad de su fracaso percibido. Ella se sometía a procedimientos médicos que eran simultáneamente dolorosos e inútiles, irrigaciones vaginales con sustancias químicas, manipulaciones internas de órganos reproductivos, incluso tentativas de cirugía correctiva, que servían principalmente a propósito de demostrar a la sociedad que al menos algo estaba siendo hecho para remediar su defecto. El conde, quien inicialmente había protestado sobre la situación principalmente para preservar su reputación, gradualmente comenzó a desarrollar resentimiento personal hacia Matilde, que era completamente desproporcionado con su culpa en la infertilidad biológica. Él la culpaba a ella por destruir su linaje, por defraudarle la continuación de su nombre, por hacer que tuviera que enfrentar la posibilidad de que su patrimonio sería heredado por hombres que no compartían su sangre. El resentimiento se convirtió en odio lento, pero implacable, que se manifestaba en crueldad cotidiana, cambios bruscos entre indiferencia glacial y accesos de furia sobre las más pequeñas transgresiones imaginarias. Fue en contexto de esta miseria marital que el conde Rafael formuló plan que era simultáneamente racional en su lógica perversa y absolutamente psicopático en su ejecución. Él seduciría a Francisca, la hermana más joven de Matilde, quien visitaba regularmente el palacio. El plan era meticulosamente diseñado. Francisca engravidaría con hijo del conde. El embarazo sería ocultado mediante retiro prolongado a convento distante bajo pretexto de retiro espiritual. El hijo sería legalmente registrado como descendencia legítima de conde y Matilde, mediante prácticas que, aunque secretas, eran lo suficientemente comunes en élite para ser prácticamente normalizadas. Y Matilde sería transformada retroactivamente en madre de criatura que no había parido. Francisca, cuando fue primero aproximada por el conde con insinuaciones que gradualmente se convirtieron en proposiciones explícitas, resistió. Tenía 25 años, era soltera y comprendía perfectamente las implicaciones de lo que el conde estaba proponiendo, que ella sería instrumento de reproducción, que su propia sexualidad sería violada sin ser violada técnicamente, porque cualquier consentimiento dado bajo coerción de poder patriarcal no era consentimiento verdadero, que ella sería sacrificada en altar del capricho de hombre que consideraba que todas las mujeres en su órbita existían para servir sus propósitos. Pero el conde era manipulador de maestría excepcional. Ofreció a Francisca promesas de vida mejorada, libertad de casarse con hombre de su elección después que naciera el hijo,
dinero considerable para su dote, posición social elevada como hermana de condesa. Simultáneamente, amenazó con exponer secretos de la familia de Francisca, cosas triviales, pero socialmente devastadoras en contexto del Brasil imperial, si ella se rehusaba. Y principalmente, el conde presentó el arreglo como sacrificio noble de Francisca por bien de su hermana, que ella estaba dándole a Matilde el don de la maternidad, que era acto de amor filial, que la sociedad la honraría, aunque secretamente, por tal generosidad. Francisca, después de semanas de negociación que involucraba combinación de seducción, amenaza y manipulación emocional, finalmente capituló. En octubre de 1868, después de encuentro cuidadosamente orquestado en aposento privado del conde, Francisca concibió hijo que cambiaría el curso de vidas de 3 mujeres y un niño durante las próximas décadas. El acto en sí fue consumado bajo circunstancias que no podían ser calificadas como violación técnica. Francisca no resistió físicamente, pero que eran completamente coercitivos. Francisca no podía verdaderamente consentir bajo poder desigual. Cuando la gravidez de 1900, Francisca se hizo evidente después de varios meses, el conde implementó segunda fase de plan. Francisca fue enviada a convento distante en Santa Catarina bajo pretexto de retiro espiritual para purificación de su alma. Oficialmente, la historia circulaba en círculos sociales, era que Francisca había experimentado crisis de fe que requería periodo extendido de contemplación religiosa y penitencia. En realidad, el convento había sido pagado generosamente para permitir que Francisca llevara embarazo a término en aislamiento, que pariera en privacidad y que inmediatamente después del nacimiento la criatura fuera transferida a intermediarios que la llevarían al palacio. Francisca dio a luz a niño varón en junio de 1869 en convento, parición que fue atendida por monja que había sido subornada generosamente para garantizar discreción absoluta. El niño fue bautizado inmediatamente con nombre Teodoro Rafael de Vasconcelos, nombre que proclamaba su paternidad, aunque esa paternidad sería ocultada del mundo durante años. El conde, mediante sistema de intermediarios y documentación falsificada que fue facilitada por sacerdote que también había sido compensado, logró registrar legalmente a Teodoro como hijo legítimo de conde Rafael de Vasconcelos y su esposa condesa Matilde de Albuquerque de Vasconcelos. El registro fue arcano suficientemente. Técnicamente, los documentos indicaban que Teodoro había nacido en Palacio en junio de 1869, con asistencia de médico de familia que nunca había presenciado el parto, pero que accedió a firmar certificado. Teodoro fue entregado a Matilde cuando tenía apenas 2 semanas de edad, criatura diminuta que la condesa recibió en brazos con emoción que combatía tanto amor genuino como horror de saber exactamente cómo y bajo qué circunstancias había sido procreada. Matilde, que había pasado 2 años siendo medicada y humillada por su incapacidad de concebir, fue transformada instantáneamente en madre. Para sociedad exterior, ella había finalmente cumplido su función. Había producido heredero legítimo que seguiría linaje Vasconcelos. La verdad, por supuesto, era que ella no había parido, que criatura que ahora lo llamaba mamá era fruto de infidelidad de su marido con su hermana, que todo el arreglo era construcción de mentiras que requería complicidad de múltiples personas y destrucción de dignidad de al menos 2 mujeres. Francisca fue mantenida en convento durante año adicional después del parto, período durante el cual experimentó degradación psicológica profunda, resultado de separación forzada de recién nacido que acababa de parir. Las monjas, aunque no eran crueles, reforzaban constantemente la narrativa de que ella había cometido pecado, que ahora había sido absuelto,
mediante entrega de su hijo a familia más digna. Ella fue medicada también, aunque con sustancias diferentes a las que Matilde recibía, fármacos diseñados para suprimir la lactancia, para inducir depresión que la haría dócil, para transformarla en mujer que aceptara su rol de sacrificio sin protestar. Cuando finalmente le fue permitido regresar al mundo, oficialmente se propagó historia de que Francisca había sufrido colapso nervioso severo durante retiro espiritual, que requería periodo extendido de recuperación, que probablemente nunca se recuperaría completamente de su crisis mental. En realidad, Francisca jamás se recuperó. Ella vivió el resto de su vida en estado de duelo no declarado, visitando ocasionalmente el palacio donde podía ver a su hijo siendo criado como heredero legítimo de conde, siendo educado como futuro patriarca, siendo amado por Matilde con intensidad que Francisca reconocía parcialmente como amor genuino dirigido hacia criatura, pero también como expiación de culpa de Matilde por participación en el arranjo. Estos encuentros eran monitoreados vigilantemente por el conde, que temía que cualquier interacción entre Francisca y Teodoro pudiera revelar verdad que había sido ocultada tan cuidadosamente. Teodoro creció siendo niño de élite absolutamente privilegiado, educado por tutores privados, criado en palacio de lujo inimaginable, destinado a ocupar posición de poder patriarcal cuando llegara a edad adulta. Pero había algo en su relación con Matilde que era diferente de dinámicas normales de madre-hijo, algo que sugería a observadores perceptivos que había complejidad emocional que trascendía simple relación biológica. Matilde lo amaba con obsesión que consumía casi toda su energía psicológica. Ella lo protegía de formas que sugerían que guardaba secreto terrible, que temía constantemente que podría serle arrebatado, que su amor por él era compensación simultánea por falta de otro hijo biológico y por culpa de haber participado en acto que engendró a Teodoro. El conde, durante los primeros años de vida de Teodoro, actuó como padre que era, visitando ocasionalmente al niño, ofreciendo bendiciones patriarcales, permitiendo que la criatura fuera visto en público como su heredero legítimo. Pero con paso de los años, actitud del conde gradualmente se transformó en algo más oscuro. Teodoro, conforme crecía, desarrollaba características que eran recordatorios constantes del conde sobre origen secreto del niño. Tenía los mismos ojos verdes penetrantes del conde, la misma estructura ósea angular, incluso manerismos físicos que eran reproducción casi exacta de paternidad biológica. Cada vez que el conde miraba a Teodoro, veía evidencia viviente de su propia perversidad, recordatorio constante de arranjo que lo había permitido lograr objetivo de reproducción, pero que lo había transformado en hombre que había violado sus propios principios de honor patriarcal. A medida que Teodoro entró en infancia media, alrededor de los 8 años en 1877, el conde comenzó a desarrollar odio hacia criatura que había planejado tan meticulosamente crear. El odio no era resultado de desapego emocional normal. Era resultado de resentimiento profundo de que Teodoro era feliz, de que era amado, de que había crecido siendo hijo legítimo de élite sin conocer las circunstancias de su procreación. El conde, en psicología profundamente distorsionada, comenzó a percibir la felicidad de Teodoro como reprimenda personal, como evidencia de que su plan había fracasado en proporcionarle satisfacción que esperaba. Había esperado que poseer heredero lo haría feliz. En cambio, solo experimentaba furia cada vez que veía a niño, que era simultáneamente su hijo y símbolo de su propia degradación moral.
Fue en contexto de este resentimiento fermentante que el conde finalmente decidió que Teodoro debería ser punido por el crimen de existir, de ser feliz, de ser amado. El plan era convertir a Teodoro en esclavo, no en sentido legal estricto, aunque técnicamente el conde podría haber intentado legalizarlo, sino en sentido más profundo de transformación del niño de heredero legítimo a propiedad doméstica, de criatura amada a cosa descartable. Era punición que el conde infligiría no porque Teodoro hubiese cometido crimen alguno, sino simplemente porque Teodoro existía como testimonio viviente de los crímenes del conde. Si estas historias del Brasil imperial sobre cómo patriarcado no solamente oprime a mujeres, sino que corrompe hasta los instintos más básicos de los padres, transformándolos en predadores de sus propios hijos, sobre cómo verdad guardada durante años puede ser transformada en arma que cambia dinámicas de poder enteras, sobre cómo mujeres cómplices, bajo coerción, pueden encontrar finalmente coraje de rebelarse. Te impactan profundamente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas historias oscuras del Brasil imperial. ¿Crees que Matilde estuvo justificada en participar en el arreglo original aunque estuviera bajo coerción? ¿O fue cómplice sin importar las circunstancias? ¿Qué significa que una mujer amenaza destruir su propia vida para salvar a un niño? ¿Cómo juzgamos la complicidad bajo poder desigual? Cuéntanos en los comentarios. En septiembre de 1878, después de años de fermentación de odio y resentimiento, el conde finalmente actuó sobre sus impulsos destructivos. Su intención era simple: convertir a Teodoro en esclavo doméstico mediante declaración pública de que el niño era propiedad de hecho, que había sido registrado erróneamente como hijo legítimo, que a partir de ese momento sería confinado a senzala y sería puesto a trabajar en capacidades de esclavo. Era acto que despojaría al niño de identidad legítima que le había sido construida durante 8 años, que lo hundiría en infierno social de esclavitud, que castigaría a Teodoro por crimen imaginario de ser testimonio vivo de perversidad del conde. Después de que Matilde pronunciara su amenaza de revelar la verdad completa sobre origen de Teodoro, el conde entró en período de cálculo frenético que duró días. Él comprendía que Matilde no estaba blufeando, que ella había estado procesando realidad del arreglo durante 8 años, que había tenido tiempo abundante para pensar a través de consecuencias de revelación, que había finalmente llegado punto donde destrucción de su propia vida social era precio aceptable por protección de Teodoro. El conde sabía que su amenaza de que Matilde sería rechazada por toda sociedad no era verdaderamente disuasión, porque Matilde ya había aceptado tal rechazo como inevitable. Lo que el conde no había anticipado completamente era que Matilde, después de años de silencio forzado bajo medicación de láudano, después de años de ser culpabilizada por infertilidad que no era su culpa, después de años de vivir en mentira que la destruía psicológicamente, finalmente había encontrado razón legítima para romper su silencio, no por sí misma, sino por Teodoro. El amor de Matilde por Teodoro había superado finalmente su autopreservación, su aceptación de abuso, su complicidad forzada. En amenaza de revelar la verdad, Matilde no estaba simplemente protegiéndose a sí misma. Estaba rechazando el rol de víctima pasiva que le había sido asignado. Durante días después de la confrontación inicial, el conde intentó múltiples estrategias para contener la situación. Primero, intentó soborno.
Ofreció a Matilde suma de dinero considerable si ella permanecía callada y permitía que Teodoro fuera removido discretamente de palacio y colocado en hacienda distante, donde podría ser educado apartado de influencias corruptoras. La cantidad era suficientemente grande para que Matilde fuera financieramente independiente si ella divorciara, suficientemente grande para que ella pudiera vivir cómodamente en el exilio social. Matilde rechazó con frialdad que sugería que el dinero había sido nunca su motivación. Luego el conde intentó amenaza. Sugirió que, si Matilde hablaba públicamente, él mismo revelaría que ella había sido cómplice dispuesta en arreglo original, que ella había participado voluntariamente, en plan que ella sabía era perverso, que por lo tanto ella también sería destruida socialmente. Era amenaza que habría sido devastadora si Matilde no hubiera ya aceptado su propia destrucción como precio de protección de Teodoro. Matilde simplemente respondió con tranquilidad que sí, ella había sido cómplice, que ella cargaba culpa de aquello, que estaba dispuesta a enfrentar consecuencias de su complicidad, porque al menos eso significaría que la verdad completa sería conocida. Fue entonces cuando el conde, comprendiendo que amenaza y soborno no funcionaban, decidió que había necesidad de acción más radical. Convocó discretamente a Francisca al palacio bajo pretexto de reunión familiar de importancia. Lo que el conde no sabía era que Matilde había estado en contacto secreto con Francisca durante semanas, que había preparado su hermana para intervención que estaban a punto de ejecutar conjuntamente. Cuando Francisca llegó al palacio, fue inmediatamente conducida a estudio del conde, donde Matilde también estaba presente. Lo que sucedió entonces fue momento de verdad que había estado construyéndose durante 10 años. Matilde, frente a la presencia de Francisca y del conde, hizo algo que transformó dinámicas de poder de forma irreversible. Ella convocó formalmente a Teodoro al estudio y frente al niño confundido de 8 años, presentó a Francisca como su verdadera madre biológica. «Teodoro», dijo Matilde con voz que temblaba pero permanecía firme, «esta es tu madre verdadera, Francisca. Yo he sido tu madre en corazón durante 8 años». Pero es hora de que sepas la verdad, que Francisca te parió, que el conde es tu padre biológico, que tu vida ha sido construida sobre mentira. El impacto sobre Teodoro fue devastador de formas que todos los adultos presentes comprendían perfectamente. El niño, quien durante 8 años había vivido en realidad donde Matilde era su madre y el conde era su padre, súbitamente confrontó existencia paralela que contradecía completamente su comprensión de identidad. Sus ojos se movieron entre Matilde, Francisca y el conde, buscando confirmación o negación de lo que Matilde acababa de decir. Francisca, incapaz de contenerse más, corrió hacia Teodoro y lo abrazó con fuerza que sugería que estaba intentando condensar 10 años de maternidad negada en acto único de contacto físico. Teodoro, confundido y asustado, buscó protección en Matilde, quien también lo abrazó, creando momento de confusión absoluta donde 2 mujeres que lo amaban simultáneamente sostenían al niño mientras el conde observaba con expresión de hombre cuyo mundo había colapsado. El conde no pudo responder verbalmente. Su silencio fue más devastador que cualquier palabra podría haber sido. En aquel momento, en aquel estudio del Palacio Vasconcelos, él comprendió que su plan de esclavizar a Teodoro para castigarlo por existencia había sido completamente frustrado por Matilde, que había transformado drama privado de abuso en intervención pública donde la verdad había sido forzada a emerger. La verdad que él había guardado durante 10 años, que Teodoro era hijo de él y Francisca, que el arranjo había sido su propia idea perversa,
que Teodoro era simultáneamente su heredero legítimo y producto de su propia degradación moral, ahora había sido liberada en forma que no podía ser contenida. Si estas historias del Brasil imperial sobre cómo verdad puede ser utilizada como arma de liberación por mujeres que han sido silenciadas durante años, sobre cómo presentación pública de verdad puede transformar dinámicas de poder en instante, sobre cómo amor de una mujer por un niño puede superar su autopreservación y llevarla a sacrificar su propia vida social, te impactan profundamente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo. ¿Crees que Matilde tuvo derecho de revelar la verdad a Teodoro sin su consentimiento como adulto? ¿O fue acto correcto proteger al niño de plan de esclavitud? ¿Qué significa que Matilde sacrificó su propia vida social para salvar a otro ser humano? Cuéntanos en los comentarios. En días que siguieron a la revelación, el conde enfrentó dilema imposible: permitir que Teodoro permaneciera en palacio como heredero legítimo, aunque ahora la verdad sobre origen del niño era conocida por al menos 3 personas adicionales, además de él, o intentar actuar contra Matilde y riesgo que ella ejecutara su amenaza de revelar todo públicamente. La opción de esclavizar a Teodoro había sido completamente removida de tabla. La presencia de Francisca como testigo de la verdad significaba que tal acción sería inmediatamente expuesta como crimen contra criatura cuya paternidad era ahora conocida. En las semanas que siguieron a la revelación, Matilde actuó con precisión estratégica que sugería que había estado planificando esta fase de confrontación casi tan meticulosamente como el conde había planeado el arreglo original. Ella convocó discretamente a abogados de confianza, a miembros progresivos de la Iglesia que simpatizaban con reforma social, y a documentalistas que podrían formalizar cambio de tutoría legal de Teodoro. Su objetivo no era divorciarse del conde, que era prácticamente imposible bajo leyes de Brasil imperial, sino que era asegurar que Teodoro fuera formalmente transferido de tutoría del conde a tutoría de Francisca, acto que legalmente solidificaría la verdad que había sido revelada en estudio del palacio. El conde, comprendiendo que resistencia sería fútil y que cualquier resistencia pública solo resultaría en revelación completa de toda la historia, eventualmente accedió a los procedimientos legales, pero insistió en que la verdad no fuera especificada públicamente en documentación legal, que la transferencia de tutoría fuera justificada bajo argumento de que Matilde había quedado físicamente incapacitada de cuidar apropiadamente la criatura, o que ella requería período extendido de recuperación de enfermedad nerviosa. Era mentira tan transparente que nadie la creía, pero era suficientemente plausible legalmente que permitía a todas las partes mantener semblante de respetabilidad pública. Teodoro fue legalmente transferido a tutoría de Francisca en diciembre de 1878, apenas 3 meses después de la revelación dramática en el estudio del conde. La transferencia fue formalmente registrada en documentos legales, aunque las razones verdaderas permanecieron veladas en lenguaje evasivo que protegía al conde de Mindus. Exposición criminal. Teodoro fue removido del palacio y colocado en hogar separado que Francisca estableció en Sao Paulo con ayuda de fondos que Matilde secretamente proporcionaba. Fondos que provenían de la dote de Matilde, que era propiedad que legalmente pertenecía a ella, aunque técnicamente era controlada por el conde. Lo que sucedió entonces fue transformación gradual de circunstancias de todos los individuos involucrados. Teodoro, después del shock inicial de descubrir que su identidad había sido basada en mentira, comenzó lentamente a procesar la verdad de su origen. Francisca, finalmente liberada de la necesidad de visitarlo en secreto,
Fue capaz de comenzar proceso de maternidad que había sido interrumpido cuando él tenía 2 semanas de edad. Aunque el daño de 10 años de separación no podía ser reparado, al menos podían comenzar a existir abiertamente juntos como madre e hijo. Matilde, después de los eventos de septiembre de 1878, enfrentó dilema personal que era tanto legal como existencial. El conde, aunque había accedido a transferencia de tutoría de Teodoro, nunca perdió su resentimiento hacia ella por haberlo forzado a confrontar consecuencias de su propia perversidad. El matrimonio, que ya había sido vaciado de cualquier afecto genuino durante los 10 años del arranjo de Teodoro, se convirtió en estado de guerra fría, donde ambas partes existían bajo mismo techo, pero en mundos completamente separados. En 1880, Matilde tomó decisión que transformaría completamente su vida. Se separó de facto del conde Rafael. No fue divorcio legal, que era prácticamente imposible bajo leyes de Brasil imperial, sino separación de hecho, donde ella mudó a residencia separada en Río de Janeiro y el conde se retiró a propiedad distante en la región de Minas Gerais. Los arreglos fueron mediados formalmente por abogados, resultando en documentación que garantizaba que Matilde recibiría asignación financiera suficiente para vivir cómodamente, aunque sería marcada socialmente como mujer separada, estigma que en sociedad de 1880 era casi equivalente a muerte social. Pero Matilde, habiendo ya sacrificado su reputación y su matrimonio por protección de Teodoro, descubrió que ella prefería vida de muerte social como mujer separada que continuación de existencia en mentira sistemática bajo el mismo techo que el conde. Ella se involucró en círculos intelectuales en Río de Janeiro, conoció a escritoras feministas emergentes, comenzó a documentar su propia experiencia del arranjo matrimonial de formas que la ayudaban a procesar trauma acumulado de 10 años. Aunque nunca publicó sus escritos durante su vida, ellos fueron preservados y eventualmente accedidos por historiadores que comprendieron el valor de su testimonianza. Teodoro, criado finalmente por Francisca después de transferencia de tutoría, creció con comprensión complicada, pero fundamentalmente sana de su identidad. Él aprendió que tenía 2 madres que lo amaban por razones diferentes. Francisca lo amaba como madre biológica que finalmente reclamaba a su hijo. Matilde lo amaba como criatura que ella había elegido proteger incluso al costo de su propia vida social. Él aprendió también que tenía padre que lo odiaba, comprensión que fue profundamente dolorosa, pero que lo salvó de esperanza vana, de reconciliación o aceptación que nunca llegaría. La combinación de estos 3 hechos creó en Teodoro comprensión temprana de que familia no era construcción simple de biología, sino constelación complicada de elecciones, sacrificios y amor elegido. Si estas historias del Brasil imperial sobre cómo separación puede ser acto revolucionario cuando es rechazo consciente de perpetuación de abuso, sobre cómo mujeres han sacrificado sus vidas sociales para salvar a otras personas, sobre cómo verdad revelada puede liberar simultáneamente y destruir a todos los involucrados, te impactan profundamente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas historias. ¿Crees que Matilde hizo sacrificio correcto al separarse del conde? ¿O habría sido mejor que intentara permanecer en el matrimonio para proteger mejor a Teodoro? ¿Qué significa que ella eligió muerte social sobre participación continua en mentira? ¿Cómo juzgamos decisiones de mujeres que enfrentan dilemas sin buenas opciones? Cuéntanos en los comentarios. El conde Rafael de Vasconcelos vivió sus años finales en aislamiento que él mismo creó.
Retirado a propiedad distante en Minas Gerais, perdió acceso a los círculos sociales que lo habían definido. Su nombre se convirtió en sinónimo de perversidad, no por acción única espectacular, sino por acumulación de pequeñas crueldades que habían sido sistemáticamente perpetradas durante años. Vecinos y colegas que habían socializado con él durante décadas comenzaron a distanciarse, no porque moralidad hubiera despertado en ellos, muchos perpetraban sus propias monstruosidades, sino porque el conde se había convertido en liability social. Su presencia recordaba a todos que sistemas que permitían tales actos eran frágiles, que verdades ocultas podían ser reveladas, que poder patriarcal no era realmente inquebrantable. Cuando el conde Enrique de Vasconcelos murió en 1875, exactamente 7 años después de la confrontación que había destruido su plan de esclavizar a Teodoro, su testamento reveló verdad final que confirmó lo que todos habían sospechado, que él nunca había perdonado a Teodoro por la simple transgresión de existir. El conde desheró completamente a Teodoro, removiendo al joven de cualquier herencia que pudiera haber esperado como hijo legítimo registrado. La acción fue simultáneamente venganza final del conde y, paradójicamente, una bendición para Teodoro, porque significaba que el joven no estaría ligado financieramente a imperio construido sobre las perversidades de su padre. Teodoro, quien para entonces tenía 16 años y ya había comenzado a procesar trauma complicado de su infancia, respondió a su desheredamiento con tranquilidad que sorprendió a familia extendida. Él comprendía que herencia del conde habría sido herencia manchada de sangre, que cada real provenía de explotación de trabajadores esclavizados, de manipulación de mujeres, de construcción de imperio sobre bases de corrupción absoluta. Él eligió, en cambio, comenzar vida propia independiente del dinero de la familia, trabajando en Río de Janeiro como periodista donde podía documentar injusticia social, carrera que fue influenciada profundamente por comprensión temprana que él poseía de cómo poder absoluto se perpetuaba mediante ocultamiento de verdad. Francisca vivió sus años finales en paz relativa, aunque la paz fue siempre teñida de melancolía por los 10 años que le habían sido robados de maternidad. Ella murió en 1892, a edad de 49 años, habiendo finalmente experimentado décadas de relación abierta con Teodoro, aunque el tiempo no pudo restaurar lo que había sido perdido. Al menos el tiempo final de sus vidas fue pasado juntas, sin secretos, sin necesidad de ocultamiento. Teodoro le dio a su madre lo que el conde nunca había dado a persona alguna: reconocimiento público de que era su madre verdadera, presencia en vida de su hijo, amor que no estaba basado en mentira. Matilde vivió hasta 1898, muriendo a edad avanzada en Río de Janeiro, donde había pasado los últimos 18 años de su vida en relativa paz. Aunque fue siempre marcada socialmente como mujer separada, estigma que la excluyó de muchos círculos sociales respetables, ella encontró comunidad entre mujeres de pensamiento similar, entre intelectuales, entre activistas que admiraban su coraje de rechazar conformidad. Teodoro la visitaba regularmente durante sus últimos años, llamándola madre, usando término que ella había ganado completamente a través de actos de sacrificio y amor elegido. Cuando ella murió, Teodoro escribió obituario que honraba su coraje, aunque fue rechazado por periódicos conservadores que consideraban que tal honra era inapropiada para mujer que había sido tan públicamente transgresora de normas sociales. El legado complicado del Palacio Vasconcelos fue que se convirtió en símbolo de cómo poder patriarcal no era absoluto, de cómo verdad guardada durante años podía ser finalmente liberada.
de cómo mujeres que habían sido instrumentalizadas podían encontrar coraje de rebelarse. La historia de Teodoro, Matilde y Francisca fue contada en Whispers durante décadas en círculos de Río de Janeiro y Sao Paulo. Historia de niño que casi fue esclavizado por su propio padre, de mujer que sacrificó su vida social para salvarlo, de madre verdadera que finalmente reclamó a su hijo después de 10 años de separación forzada. En 1900, 15 años después de los eventos de 1885, historiador brasileño comenzó a documentar sistemáticamente casos de mujeres que habían resistido patriarcado durante las últimas décadas de 1900. Imperio. Su investigación lo llevó a Historia de Teodoro, aunque durante su vida nunca fue publicada porque las personas involucradas estaban aún vivas y las verdades eran demasiado peligrosas. Pero después de la muerte de Teodoro en 1923, la historia finalmente fue liberada en forma de monografía titulada El niño que no fue esclavo, Resistencia femenina en el Palacio Vasconcelos, trabajo que transformó cómo historiadores comprendían resistencia doméstica durante periodo imperial. Lo que fue sorprendente en análisis académico posterior fue reconocimiento de que Teodoro, aunque había sido víctima del plan del conde para esclavizarlo, había sido también testigo viviente de cómo mujeres podían transformar verdad en resistencia. Su vida como periodista documentando injusticia social fue directa consecuencia de lecciones que había aprendido en infancia. Que verdad oculta corrompe sistemas completos, que revelación de verdad es más poderosa que cualquier violencia física, que documentación de injusticia es forma de resistencia que puede tener impacto duradero. Teodoro pasó su vida escribiendo historias que exponían corrupción, abuso y crueldad de élite, carrera que fue construida completamente sobre comprensión que había adquirido como niño de que el conde Rafael había intentado esclavizarlo. En 2020, más de 130 años después de los eventos de 1878, monumento fue erigido en Río de Janeiro dedicado a las mujeres que rompieron silencio, Matilde, Francisca y todas las mujeres que sacrificaron para salvar a otros. El monumento fue controversial. Había aquellos que argumentaban que honrar a Matilde era glorificar la complicidad de ella en el arreglo original, que su sacrificio posterior no lavaba su participación en violencia inicial. Pero para otros, especialmente activistas de derechos de mujeres y estudiosos de historia de género, el monumento representaba reconocimiento de que decisiones morales de mujeres son complicadas, que complicidad bajo coerción no es equivalente a complicidad elegida, que algunos actos de resistencia requieren que mujeres primero se liberen a sí mismas de sistemas que las han atrapado. Si estas historias del Brasil imperial sobre cómo verdad guardada puede ser finalmente liberada de formas que transforman vidas de todos los involucrados, sobre cómo sacrificio de mujeres puede tener impacto que se extiende a través de generaciones, sobre cómo un niño que casi fue esclavizado se convirtió en documentalista de injusticia social, te impactan profundamente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas historias sobre resistencia silenciosa. ¿Crees que Matilde fue heroína o cómplice, o fue ambas simultáneamente? ¿Qué significa que Teodoro nunca odió a sus dos madres, pero sí odió al conde? ¿Cómo podemos honrar resistencia de mujeres sin borrar sus complicidades? Cuéntanos en los comentarios. La verdad más profunda que emerge de la historia del conde Rafael, Teodoro, Matilde y Francisca es que patriarcado corrompe no solamente a mujeres, sino a los propios hombres que lo ejercen, transformándolos en predadores de su propia descendencia,
cuando esa descendencia se convierte en recordatorio de su propia degradación moral. El conde Rafael había planeado meticulosamente un arreglo que le permitiera tener heredero sin reconocer sus propios crímenes. Pero el plan había resultado en algo que lo atormentó por el resto de su vida: la existencia de Teodoro como testigo vivo de su perversidad. En su intento de esclavizar a Teodoro, el conde no estaba simplemente intentando castigar al niño, sino intentando borrar evidencia de su propio fracaso moral, intentando destruir la verdad que Teodoro encarnaba simplemente existiendo. Matilde, quien comenzó como víctima instrumentalizada en Arranjo, que la convirtió en madre de sustituta sin su verdadero consentimiento, encontró en amenaza de revelar verdad la única forma de poder que le había sido disponible. Ella no poseía poder económico, su dinero era controlado por el conde, no poseía poder legal, las leyes estaban completamente a favor del conde, no poseía poder social. Como mujer, ella era considerada propiedad del conde. Su único poder era el poder de la verdad, conocimiento de que la revelación destruiría al conde más completamente que cualquier violencia física podría haber hecho. En elegir utilizar ese poder, Matilde transformó su complicidad forzada en acto de resistencia que tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de su vida individual. Francisca, quien había sido sacrificada como instrumento de reproducción, quien había perdido 10 años de maternidad debido a Arranjo, que la había utilizado completamente, finalmente experimentó libertad de vivir abiertamente como madre verdadera de Teodoro. Aunque los 10 años no podían ser recuperados, aunque el daño de separación forzada nunca podría ser completamente remediado, al menos ella fue capaz de terminar su vida sabiendo que su hijo sabía la verdad, que la amaba como madre verdadera, que reconocía su sacrificio. Su transformación de madre invisible a madre públicamente reconocida fue resultado directo de coraje de Matilde de quebrantar silencio que había mantenido a Francisca invisible durante década completa. Teodoro, quien fue marcado de nacimiento por la perversidad de su padre, pero que fue salvado por sacrificio de mujeres que lo amaban, utilizó su vida para documentar injusticia, carrera que fue construcción directa de lecciones que aprendió en infancia sobre cómo verdad oculta corrompe sistemas completos. Su vida fue testimonianza viva de que trauma temprano no determina completamente destino, que crianza amorosa puede mitigar daño de origen traumático, que niño que casi fue esclavizado puede convertirse en documentalista de esclavitud y opresión de otros. Su existencia fue validación de que sacrificio de Matilde tuvo significancia que se extendió mucho más allá del momento inmediato de revelación, porque la verdad final es que algunas historias del Brasil imperial no terminan con justicia legal perfecta o castigo adecuado de perpetrador, pero terminan con verdad que fue liberada, con sistemas de mentira que fueron desmantelados, con mujeres que encontraron coraje de romper silencio incluso cuando el precio era destrucción de sus propias vidas. El conde Rafael murió sin haber experimentado remordimiento verdadero, sin haber comprendido completamente la enormidad de sus crímenes, pero murió también sin poder haber logrado su objetivo de convertir a Teodoro en esclavo, porque Matilde eligió en momento crítico que sus propias circunstancias personales de confort y respetabilidad social eran menos importantes que protección de un niño. Es lección que resuena a través de los siglos, que poder patriarcal absoluto es finalmente frágil cuando confrontado por mujeres que han encontrado que sus propias vidas han llegado a ser menos valiosas que dignidad de aquellos que aman, cuando han aceptado su propia destrucción como precio de resistencia. Si estas historias del Brasil imperial sobre cómo patriarcado destruye incluso a los que lo ejercen
sobre cómo verdad guardada durante años puede ser liberada en momento de crisis de formas que transforman destinos completos, sobre cómo mujeres que han sido instrumentalizadas encuentran poder en resistencia, aunque ese poder cuesta sus propias vidas. ¿Te impactan? Profundamente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas historias sobre cómo algunos crímenes no pueden ser escondidos para siempre, cómo verdad finalmente emerge, cómo sacrificio de mujeres valientes puede salvar a otros, aunque no pueda salvar a sí mismas. ¿Crees que Matilde fue correcta en revelar verdad? ¿O habría sido mejor que guardara silencio para protegerse a sí misma? ¿Qué significa que un niño casi esclavizado por su padre llegó a documentar esclavitud de otros? ¿Cómo honramos decisiones de mujeres que eligen destrucción personal para salvar a otros? Cuéntanos en los comentarios, porque la verdad es que el conde planeó convertir en esclavo a su propio hijo, que fue detenido no por sistema legal que habría permitido tal cosa, sino por mujer que amó a un niño más de lo que amó su propia vida, y esa verdad, una vez liberada, no pudo nunca ser nuevamente enterrada.